Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas los seguidores del canal desde, como veis, los templos de Abu Simbel a orillas del lago Nasser. Hemos estado organizando un poco la visita, la gente está aprovechando para ir a ver los templos y demás, y yo me siento aquí a la sombrita y quiero aprovechar para contaros un par de cosas y que las tengáis aquí en el canal. El vídeo, como habéis visto, lo he llamado el extraño emplazamiento, ¿no? O el porqué de la extraña ubicación de los templos de Abu Simbel. En realidad, yo con este vídeo me gustaría intentar dar respuesta a dos de las no dos de las grandes, sino las dos grandes preguntas que se hacen la mayoría de los viajeros cuando llegan aquí a los templos de Abu Simbel. Una es de carácter geográfico y la otra es de carácter astronómico, obviamente. La de carácter astronómico tiene que ver con esa alineación solar que se produce en el eje del templo grande, del templo de Ramsés II, 2 veces al año. En la antigüedad sabemos que eso se producía el 21 de octubre y el 21 de febrero. Estoy convencido de que todos lo sabéis. Pero claro, la gran pregunta era ¿por qué 21 de octubre y por qué 21 de febrero si no son fechas destacadas, ¿no? En un calendario, ni en el calendario civil egipcio, ni en un calendario de efemérides solares, ni nada por el estilo, por lo menos a priori, ¿vale? La otra gran pregunta, la de carácter geográfico, es ¿por qué leches se vino Ramsés II aquí al culo del mundo, en mitad del desierto? Estamos a 300 y pico kilómetros al sur de Asuán, por lo tanto, en época de Ramsés II, estamos 300 y pico kilómetros fuera de Egipto, porque esto estaba ya en Nubia, ¿no? Y se viene a construir aquí el templo pequeño dedicado a su esposa Nefertari, identificada con Isis Hathor, y el suyo, en el que él se identifica a los grandes demiurgos creadores del universo, que son Ra-Horakhti, que es Amon-Ra, que es el dios Ptah de Memphis, y él se coloca como un igual entre ellos. Pero claro, ¿por qué se vino hasta aquí? Bueno, yo voy a intentar, primero voy a contaros cuáles son las razones que explican o que argumentan generalmente, no solamente los guías por aquí, por Egipto en las visitas, sino muchas veces incluso algunos escritos de egiptología o escritos oficiales. Primeramente voy a empezar por la cuestión geográfica. Si os dais un paseo ahora mismo por aquella zona, hoy hay muy poca gente, ya lo estáis viendo. Para habitualmente lo que es esto, yo he llegado a encontrarme colas para entrar a este templo que llegaban prácticamente hasta aquí, hasta donde estoy yo. Y ahora, como veis, incluso allí en el templo grande estáis viendo que prácticamente está vacío. Influye obviamente el clima, estamos en pleno verano y influyen otras cosas. Pero bueno, la cuestión es que si os dais un paseo por allí y escucháis a lo mejor algunos de los guías, podréis oír de todo, ¿eh? Podréis oír que Ramsés II se viene a construir los templos aquí porque, aunque él se diviniza y se equipara y se iguala a los dioses creadores del universo, es una divinización regulinchi y le da cosica hacerlo en pleno Tebas o en Egipto, por lo que pudiera pasar con los cleros y los sacerdotes, ¿no? Un poco lo que le pasó a Ajenatón. Entonces, bueno, sí, él se equipara a los dioses, pero viene a hacerlo aquí, lejos de toda la historia, ¿no? Bueno, hay otros que dicen que construye estos templos aquí inmensos en Nubia, de camino hacia la frontera con Egipto, pues un poco para meterle el miediqui en el cuerpo a los nubios si en algún momento se atreven a tirar para arriba con malas intenciones. Como digo, son historias, teorías que en un primer momento, en un principio, no parecen cuadrar mucho. Entonces, para encontrar una respuesta a esta cuestión, pues obviamente no es tan fácil. Y probablemente la elección de una ubicación geográfica concreta no sea una elección al azar, sino que sea una elección que tenga una carga simbólica, una carga, por supuesto, que pueda estar conmemorando un espacio o un momento, y eso nos lleva directamente también a una posible vinculación astronómica, lo cual me lleva a la otra gran pregunta que habría que intentar responder para daros la respuesta que generalmente se ofrece o se escucha por aquí.
Volvemos a lo mismo. Si os dais un paseo por el entorno donde están ahora mismo todos los turistas, en cualquiera de los dos templos, lo más probable es que escuchéis que esas dos fechas en las que se produce la orientación astronómica, 21 de octubre y 21 de febrero, corresponden al aniversario de la coronación de Ramsés II y a su propio cumpleaños. Esto es una tontería como la copa un pino. No tenemos una partida de nacimiento de Ramsés II, no tenemos un acta de coronación, nada que nos diga que esos días se había producido esto. Lo cual siempre ha sido una gran duda, ¿no? ¿Por qué entonces se dice que esas dos fechas correspondían a esos dos acontecimientos? Yo he estado muchos años intentando responder esa pregunta, buscando cuál podría ser la fuente, porque obviamente la fuente no creo que sean directamente los guías de Egipto que hayan inventado esa cuestión, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, y aquí hago un pequeño paréntesis en esta charla, creo que tiene que ver con una mala interpretación de un comentario que en algún momento debió de hacer un personaje concreto. Ese personaje concreto es el descubridor de Abu Simbel. Por si no lo sabéis, estos templos fueron descubiertos por el suizo, el explorador, viajero suizo Ludwig Burckhardt. Burckhardt no pudo entrar en el gran templo porque sabéis que había una duna enorme de arena que tapaba la fachada. Él volvió hacia Egipto diciendo que había encontrado estos templos pero que no había podido entrar. Y después de Burckhardt, quien vino hasta aquí para retirar la arena y poder entrar fue Giovanni Belzoni. Pero claro, Burckhardt era un personaje que ya venía de viajar y de explorar el Próximo Oriente. Hasta el punto de que Burckhardt, que sabemos que fue descubridor de Petra, por ejemplo, y de muchos otros lugares, entre esos lugares que había descubierto, él había descubierto la tumba de un rey que se llamaba Antíoco en Anatolia, en la frontera entre lo que hoy es Turquía y Siria. Allí está el monte Nemrut, no sé si lo conocéis, es también un viajazo tremendo que algún día tendremos que organizar. Nemrut era el monte donde se construyó la tumba del rey Antíoco. Y allí Burckhardt encontró también una serie de estatuas colosales que representaban divinidades, con cabezas de halcón, alguna de ellas, con cabezas de hombre, otras, y parecían estar colocadas y dispuestas, según han podido investigar arqueoastrónomos, precisamente como Juan Antonio Belmonte, que ahora hablaremos también de él, pues se ha podido demostrar que estaban orientadas hacia la salida del sol en fechas como el cumpleaños de Antíoco o el aniversario de la coronación de Antíoco y cosas por el estilo. Lo cual a mí me lleva a lo mejor a plantearme la posibilidad de que fuera Burckhardt quien en algún momento comentara que esto le recordaba, ¿no?, de alguna forma a aquello que ocurría en la tumba de Antíoco, donde el sol se alineaba con esas estatuas colosales de la tumba en las fechas del cumpleaños de Antíoco, la coronación de Antíoco, y que eso terminara contaminando e impregnando un poco lo que se contaba sobre Abu Simbel, no porque aquí se produjera. Cierro el paréntesis para hacer esta pequeña aportación, que ya digo que es una opinión mía, si es que tengo que poder explicar o encontrar una explicación al origen de esos planteamientos. Pero claro, si no es la celebración de esas efemérides, si no es el aniversario, si no es la coronación, la pregunta es ¿qué está marcando el 21 de octubre y el 21 de diciembre? Y ahí es donde entran los arqueoastrónomos, Juan Antonio Belmonte, un egipcio que se llamaba Mosallam Saltut, que fueron los directores del proyecto hispano-egipcio de investigación arqueoastronómica, y ellos se dieron cuenta de que, me coloco aquí, en aquel templo, el templo grande, si os fijáis, aquí, ¿vale? ¿Dónde? Espérate que te lo digo, aquí. Todo este muro de adobe que veis aquí, ¿vale?, que parece separar este templo del que tengo detrás de mí ahora mismo, ese muro de adobe no es paralelo al eje del templo, se inclina. Y si os fijáis, aquí asoma una pequeña capilla que está construida a este lado de la fachada. Os pondré alguna imagen, a lo mejor entre medias, para que podáis ver esa capilla. Y si os fijáis, esa capilla no está orientada, es decir, no está alineada con la fachada del templo, sino que se inclina hacia allá. Si la fachada del templo está así, aquella capilla está así. Hace un pequeño ángulo de desviación del eje principal del templo. Un ángulo de inclinación suficiente como para que esta capilla no esté orientada a la salida del sol, como el templo, en las celebraciones en las que se alinea el templo, sino que viaja hacia el sur
y se alinea con la salida del sol en el solsticio de invierno, que como todos sabéis se produce en torno al 21 de diciembre. Claro, y aquí es donde aparecen los conceptos que dejan de ser casuales, porque como bien publican ellos, 21 de diciembre, que es cuando se produce el solsticio de invierno y la orientación de esa capillita, 21 de diciembre son 60 días después del 21 de octubre y 60 días antes del 21 de febrero. Es decir, el sol se alinea con el templo, 60 días después se va a su parada más al sur, solsticio de invierno, y 60 días después vuelve otra vez a alinearse con el eje del templo. 60 y 60 días, que tarda en ir y volver, hacen 120 días. ¿Y qué duraba 120 días en el Antiguo Egipto? Una estación. El calendario civil egipcio son 3 estaciones de 4 meses de 30 días, 3 por 4, 12, cada estación dura 120 días. Luego, resulta que la orientación astronómica de Ausimbel, esto a lo mejor lo habéis visto en otros vídeos míos, está marcando los orígenes o los inicios de 2 de las 3 estaciones del año, ¿vale? En un juego que tiene mucho que ver, y no me detengo aquí con ello, porque lo tenéis explicado en otro vídeo del canal, que se llama Las orientaciones astronómicas de Abu Simbel, por si no lo habéis visto, que es donde yo explico y analizo la vinculación astronómica de este templo con la estrella Sirio y cómo esto se construye para demarcar ese reinicio del ciclo del calendario civil egipcio. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a llevar a explicar por qué Ramsés II se viene hasta aquí a construir estos templos, ¿vale? Hemos dado respuesta, por tanto, a la primera gran pregunta. La primera gran pregunta es ¿por qué Ramsés II orienta, ¿no?, o alinea ese templo 21 de octubre, 21 de febrero? No es su aniversario, no es su coronación, sabemos que es el inicio de 2 de las 3 estaciones del año, en un juego solar. Pero todos sabemos, y si no os lo recuerdo, que el calendario civil egipcio, que se celebra cuando se produce, o se inicia como día 1 del año, cuando se produce el orto helíaco de Sirio, la salida de la estrella Sirio en el cielo al término de su conjunción, ¿vale? Sabemos que eso no fue corregido, ese movimiento no fue corregido por los antiguos egipcios. Es decir, los egipcios no metieron un año bisiesto cada 4 años, lo que significa que cada 4 años el orto helíaco de Sirio saltaba un día. ¿Vale? Pasados 4 años después de la creación del calendario civil egipcio por Snefru, pasados 4 años el orto helíaco de Sirio se produce el día 2, y pasados otros 4 años se produce el día 3, y así va saltando un día cada 4 años. De modo que para que el orto helíaco de Sirio dé un giro por todo el calendario y vuelva a producirse su salida en el día 1 del mes 1 de la estación 1 del año, tienen que pasar 365 por 4, 1460 años. 1460 años después de la invención del calendario civil egipcio, estaba gobernando Ramsés II. Ramsés II sabe que en el año 10º de su reinado, el universo se reinicia y todo vuelve al principio. El orto helíaco de Sirio se producirá en el día 1 del mes 1 de la estación 1 del año. Y por tanto tiene que hacer coincidir de alguna forma esas orientaciones astronómicas estelares con orientaciones solares. Y el lugar, parece ser que el lugar idóneo para eso, sus astrónomos lo encontraron aquí, en este lugar. Eso refuerza mucho la idea, que publiqué yo en su momento, de que este templo, que está dedicado a su esposa Nefertari, pero vinculada y asimilada con la diosa Isis-Hathor, que no es otra cosa que las divinidades celestes que están representando a la estrella Sirio en el cielo, ¿vale?, estaban vinculadas con las orientaciones astronómicas de este templo, que además, si os fijáis, su fachada no es recta, sino que está inclinada de esta forma hacia atrás, como si estuvieran mirando o apuntando a un punto del cielo. Mientras que él, como divinidad de Miurga, creadora, es decir, una vinculación clara a las deidades solares, como Ra-Horacti o Amon-Ra, se diviniza en el otro templo. Por lo tanto, al igual que hizo Snefru con sus pirámides y sus complejos funerarios, Ramsés II quiso imitar eso y construir 2 templos asimilados a Sirio y al Sol,
a su esposa y a él mismo, a las diosas Isis, Hathor y a los dioses creadores del universo, ¿vale?, para hacer esa regeneración del calendario. Y el lugar y el emplazamiento idóneo por latitud o por el momento, ¿vale?, los astrónomos parecen encontrarlo aquí, en estas montañas, de modo que se vienen hasta este lugar, se vienen hasta este emplazamiento para elegir el lugar donde se va a producir ese fenómeno astronómico, esa conjunción astronómica de factores y de elementos que son los que delimitan, o son los que condicionan, o son los que causan y generan el calendario civil egipcio, que en esta época de Ramsés II se reinicia y vuelve a comenzar. Yo creo que esta es la explicación más racional, la más lógica para entender, o para responder, mejor dicho, esas dos grandes preguntas que yo os planteaba al principio y que son las grandes preguntas que todo el mundo se hace cuando viene a visitar Abu Simbel, ¿no? ¿Por qué este emplazamiento? Y por qué con esas orientaciones astronómicas. Esas dos grandes preguntas, ¿no?, de por qué se viene a construir esto hasta aquí, que no tiene que ver ni con protección, ni con nubios, ni porque le diera miedo el sacerdocio en Tebas, y por qué se producen en esas dos fechas concretas del año, que no tienen que ver ni con coronación, ni con aniversario, ni con cumpleaños, sino que tienen que ver con el propio calendario civil egipcio, quedan respondidas, de nuevo, con una correcta interpretación y profundo conocimiento astronómico de estos templos, de estos lugares y de la época específica de Ramsés II. Nada más, espero que os haya gustado, que os haya interesado esta charla corta, pero bueno, tiene el aliciente añadido de que está grabada in situ, con lo cual, bueno, pues aprovecho que estoy aquí y os lo cuento y os lo comparto. Nos vemos en la próxima charla, a ver si durante este viaje puedo aprovechar y subiros alguna explicación más.